Listo. Vamos entonces a ver ahora la pregunta 2 de la ayudantía, que tiene que ver con la estructura de capital y crisis financiera. Las fuertes caídas en valoración durante las crisis del 2008 básicamente paralizaron la inversión. En esta pregunta se intenta encontrar una explicación a este fenómeno y un posible remedio a la situación. Suponga que una empresa tiene activos que pueden valer 100 o 40 en un periodo más, donde cada escenario tiene probabilidad de 50%. Estos activos fueron financiados con deuda y patrimonio. La deuda tiene un valor de carátula de 50 pesos, o sea, sí, 50 pesos. Como siempre, asuma que cualquier inversionista considera un proyecto o activo como conveniente si su BPN es mayor o igual a cero. Asuma que en esta economía no hay descuento o que la tasa de interés relevante para evaluar proyectos es cero. Por lo tanto, en esta economía el valor presente de un proyecto es simplemente su flujo esperado. Vamos entonces con la pregunta A, que dice, ¿cuál es el valor de mercado del patrimonio y de la deuda? ¿Qué leverage tiene la empresa? Considere que leverage es el valor de mercado de la deuda dividido por el valor de mercado de la empresa. Entonces lo que vamos a hacer es el típico cuadro de valor de mercado con flujo, patrimonio y deuda, como lo estábamos haciendo en la pregunta 1. Vamos a irnos para abajo aquí. Y entonces vamos a partir con la pregunta 2A. Vamos a hacer el cuadro de valor de mercado. Entonces, valor de mercado. Vamos a hacer... Entonces aquí vamos a poner el flujo, el patrimonio y la deuda. Sabemos que los dos estados de la naturaleza posible tienen 50% de probabilidad cada uno de ellos. El valor de mercado va a ser entonces simplemente el flujo esperado de ambos. Y sabemos que los flujos son de 100 en un estado y de 40 en otro. Podemos saber entonces directamente que el valor de mercado es 70. ¿Qué pasa con la deuda? La deuda es, dado que el flujo es menor a 50 en este estado, en el segundo estado, simplemente se va a pagar en la totalidad del flujo, se va a ir a la deuda, que va a ser 40, que tiene prioridad sobre el patrimonio. De eso se trata justamente todo este ejercicio. Y en cuanto al primer estado de la naturaleza, dado que el flujo es mayor que la deuda, se va a pagar los 50 de la deuda, lo siento por eso, 50 de la deuda, y el resto al patrimonio, que serían exactamente 50. Aquí sería 0, y entonces el valor de mercado simplemente sería el valor esperado de las dos filas en cada una de las columnas, y aquí sería 25, y aquí sería 45, porque la probabilidad de ambos estados es 50%. Entonces lo que tenemos que ver ahora es el leverage. El leverage, como bien lo dice la pregunta, dice que es el valor de mercado de la deuda dividido por el valor de mercado de la empresa. Y por tanto, el leverage va a ser 45 partido 70, lo que es igual a 0,64 o 64%. Listo. Vamos con la B, dice, suponga que se descubre una oportunidad de negocios que entrega 10 pesos a todo evento en el próximo periodo y tiene una inversión requerida hoy de 3 pesos. ¿Es factible financiar esta inversión con un aumento de patrimonio? Veamos el mismo cuadro. El cuadro generalmente les va a servir para aclarar la mente en esta respuesta y les sirve muchísimo. Entonces, vamos a ver el cuadro, dice valor de mercado. El cuadro va a ser entonces aquí flujo, patrimonio y deuda. Tenemos las dos probabilidades que son iguales, de 50% cada una, el valor de mercado, y vamos rellenando. El flujo antes era de 100 en el primer estado, en este caso va a ser 110, porque tenemos que esta oportunidad de negocios entrega 10 pesos en todo evento, y por ende el segundo estado, que entregaba 40 antes, ahora va a entregar 50. El valor de mercado entonces en este caso va a ser 80. ¿Qué pasa con la deuda? En este caso ahora
en el segundo estado, si se dan cuenta, la deuda va a pagar 50 en vez de 40, porque ahora sí alcanza la totalidad de la deuda. El patrimonio va a ser 0, porque no sobra nada. En el primer estado, la deuda va a ser 50 y el patrimonio 60, ya que es lo que sobra. Y el valor de mercado va a ser simplemente la ponderación. Aquí va a ser la ponderación entre 60 y 0, 30 como resultado. Y aquí entre 50 y 50 va a ser 50. Ahora, el cambio en el valor del patrimonio es, si se dan cuenta, 30 y antes era 25. Y por ende, el cambio en el valor del patrimonio, 30 menos 25, es igual a 5. Y como 5 es mayor a 3, el BPN del proyecto para el accionista es positivo y por lo tanto sí se puede financiar esta inversión con un aumento de patrimonio. Este es el preámbulo para la C, que va a ser una pregunta que nos va a decir cuándo esto no se cumple. La C dice: suponga que a causa de la crisis financiera, la probabilidad de que los activos valgan 100 pesos baja a 25%. Y la probabilidad de que valgan 40% sube a 75%. ¿Cuál es el nuevo valor del patrimonio y la deuda de la empresa sin considerar el nuevo negocio descrito en B? ¿Cómo cambia el leverage de la empresa respecto a su respuesta en A? Entonces, en esta pregunta vamos a hacer el mismo cuadro y en este caso lo que cambia va a ser las probabilidades del estado bueno y del estado malo. O sea, una simulación de lo que sería una crisis en la vida real. Entonces vamos a tener 25% de probabilidad, un estado bueno con flujo 100 y 75% de probabilidad, un estado malo con flujo 40. Valor de mercado ahora entonces la ponderación entre 0,25 por 100 más 0,75 por 40 y el valor de mercado va a ser 55 en este caso. ¿Qué pasa con la deuda? En este caso, en el segundo estado va a ser 40 y en el primero 50. Segundo estado 40 ya sabemos porque el flujo no alcanza para satisfacer la deuda. El patrimonio va a ser 0 y aquí va a ser 50 que va a ser el resto. El valor de mercado del patrimonio sería entonces 12,5, que sería 0,25 por 50 más 0,75 por 0. Y lo mismo por la deuda nos va a dar el resultado de 42,5. El leverage, por ende, va a ser igual a 42,5 y 55 y dividido 55, que es el valor de mercado de los flujos, que es igual a 0,77. Y por ende el valor del leverage, simplemente por cambiar la probabilidad de que el estado malo se materialice, como lo que podría ser en la práctica una crisis financiera, aumentó. El leverage aumentó. Vamos con la D. Dice: después del cambio de probabilidades descrito en C, ¿será factible para la empresa financiar el nuevo negocio con patrimonio? Y esta es una de las preguntas más reveladoras de este ejercicio. Porque hagamos el cuadro nuevamente. El cuadro de los flujos con esta oportunidad de negocio, pero con las nuevas probabilidades. Tenemos 25%, 75%, valor de mercado, acá tenemos los flujos, acá tenemos el patrimonio, aquí tenemos la deuda. Entonces los flujos van a ser, antes eran 100, ahora son 110, antes eran 50, o sea, antes eran 40, ahora son 50, el valor de mercado es 65. ¿Qué pasa con la deuda? Se puede pagar en ambos estados, y por ende el valor de mercado es 50, y en el patrimonio es la resta entre el flujo y la deuda. Y el valor de mercado es la ponderación entre 0,25 por 60 más 0,75 por 0. ¿Qué pasó? Que el cambio en el valor del patrimonio es, si se dan cuenta, 15, y vamos para arriba,
menos 12,5. ¿Qué pasa aquí? Que el valor presente neto va a ser 15 menos 12,5, que es igual a 2,5, y esto es menor a 3. Y por ende, el BPN del proyecto para los accionistas es negativo, y por lo tanto no se puede financiar esta inversión con un aumento de patrimonio. Y esto es un ejercicio simple, concreto, de lo que nos puede pasar en una crisis financiera. Y por qué entonces, simplemente por haber aumentado el leverage, o sea, no es solo por la consecuencia del leverage, pero un aumento en la probabilidad del estado malo genera un aumento en el leverage y también genera fricciones financieras en cuanto a poder invertir en nuevos negocios que en los flujos generan valores presentes netos positivos, pero si es que al accionista no le genera valor presente neto positivo, no se va a hacer. Entonces se generaría una ineficiencia de mercado dentro de todo. Vamos a la pregunta E. Dice, suponga que la deuda tiene una cláusula donde se establece que si el leverage de la empresa supera el 70%, la deuda se convierte instantáneamente en patrimonio. ¿Cómo cambia la estructura de capital y el leverage frente al cambio de probabilidades descrito en C? ¿Será factible financiar el nuevo negocio con patrimonio? Disculpen, dejen tomar un poco de agua. ¿Qué es lo que pasa en esta pregunta? La pregunta es, cuando cambian las probabilidades, el leverage de la empresa pasa a ser 0,77, que es mayor al 70% del enunciado. Y por ende, toda la deuda se convierte en patrimonio. Sin proyecto, el valor del patrimonio es 55, ¿cierto? Sin proyecto, el valor del patrimonio es igual a 55, ¿cierto? Ya. Entonces todos los flujos van al patrimonio dado que no hay deuda. Y con proyecto es 65. Con proyecto el valor del patrimonio es igual a 65. Se tiene entonces que el cambio en el valor del patrimonio es 10 y como 10 es mayor a 3, sí se puede financiar el nuevo proyecto con patrimonio. Entonces esa sería una forma de arreglar este problema de la crisis financiera. Al final la crisis financiera nos está generando fricciones y nos está dejando no poder invertir en un proyecto que tiene BPN positivo en los flujos de la empresa. ¿Por qué? Por incentivo en el BPN del patrimonio. Pero si nosotros pusiéramos esta cláusula donde se establece que si el leverage de la empresa supera el 70%, la deuda se convierte instantáneamente en patrimonio, entonces estaríamos solucionando este problema. ¿Sí? Como les digo, cualquier problema, cualquier duda, ustedes me pueden decir y yo encantado de poder solucionarlo.